Antonio Guzmán Blanco fue un abogado, político, jefe militar de la Guerra Federal, caudillo del Partido Liberal Amarillo y presidente de la República a lo largo de 3 mandatos, entre 1870 y 1888. Su influencia marcó a la Venezuela del siglo XIX. Se le ha conocido a través de la historia como el autócrata civilizador, así como también ilustre americano y regenerador y pacificador. Soñaba un país moderno, ilustrado, desarrollado e industrializado. Era hijo de Antonio Leocadio Guzmán, fundador del Partido Liberal, por lo que se puede deducir que sus ideales venían formándose desde su hogar. La intervención política de Guzmán Blanco comienza por su participación en la crisis que condujo a Venezuela a una guerra civil devastadora, como lo fue la Guerra Federal, donde empieza a ganar seguidores durante este proceso. Formó parte del ejército del general Juan Crisóstomo Falcón y compartió con el caudillo popular Ezequiel Zamora. Esta guerra termina gracias a la firma del Tratado de Cocha, el 23 de abril de 1863. Inmediatamente convertido en una pieza clave del gobierno federal, Guzmán Blanco ocupa cargos importantes como ministro, canciller, vicepresidente y en algunas oportunidades presidente encargado de la República. Esto le da la oportunidad de ser representante del país en distintos escenarios internacionales, lo que le permite una visión de los cambios que se están dando en el mundo. En 1868 ocurre la llamada Revolución Azul, liderada por José Tadeo Monagas, que tuvo como finalidad el derrocamiento del general Juan Crisóstomo Falcón. Seguidamente, Guzmán Blanco se retira de la vida pública y un año después recibe un ataque por los azules. Viaja a la isla de Curazao y Guzmán Blanco escribe una carta donde condena a los autores intelectuales de aquella agresión, la cual se publica en La Opinión Nacional, periódico que meses más tarde se convertirá en el vocero oficial del guzmancismo. A raíz de esto, Antonio Guzmán Blanco se convierte en la figura principal para una nueva opción política para el país. Reunió sus fuerzas y planificó la invasión. Llegó en 1870 y el 27 de abril venció a las fuerzas gubernamentales cerca de Caracas y finalmente logra consolidarse como presidente. Este levantamiento es conocido como la Revolución de Abril. Sexenio 1870-1877. Es considerado como uno de los periodos más fecundos y progresivos de la historia venezolana. Guzmán Blanco inauguró un laxo estable de administración que se diferenciaba de procesos antecedentes, a través de una orientación hacia el centralismo político y la modernización del país. En este contexto, son muchos los historiadores políticos que le atribuyen a Guzmán el establecimiento de las bases para la construcción de un Estado nacional liberal. Tomó a Francia como referencia para una transformación trascendental, con el objetivo de generar una imagen de progreso para nuestro país, y así captar el capital internacional que pudiera utilizarse como inversión en el territorio nacional. Decidido a permanecer en el mayor tiempo posible en el poder, además de poseer el firme propósito de gobernar a totalidad, durante los 3 primeros años se dedicó a pacificar todo el país y a establecer convenios con los factores de poder, específicamente los caudillos y los comerciantes. A principios de este gobierno se rompen las relaciones directas con la iglesia, expulsa el arzobispo y le expropia a la iglesia todas sus edificaciones, monasterios y capillas. Así nace el Panteón Nacional. El 7 de mayo de 1870 dicta varios decretos importantes. En ellos, el Estado asumía las deudas de los trabajadores que habían abarcado la causa de la revolución. Se ordenaba la transformación de la Universidad Central de Venezuela, se creaba el Conservatorio de Bellas Artes y se procedía a reestructurar la Alta Corte Federal. El 27 de junio, Guzmán Blanco dicta el decreto de instrucción primaria pública y obligatoria, lo que hacía evidente el carácter modernizador que le imprimía a su gestión. En 1871 publica un decreto sobre la moneda nacional. Se establece como el venezolano, como una unidad monetaria con monedas de oro, plata y cobre. Iniciaron los trabajos de las carreteras del este y del sur de Caracas. Igualmente, se comenzó a mejorar y expandir la red de comunicaciones dentro y fuera del país, líneas de navegación, correos y telégrafos, con una perspectiva comercial. Funda también la Oficina Nacional de Estadística con el objetivo de elaborar los censos de población
y el 3 de junio de 1873 se determinó que la población del país para ese año era de 1.784.194 habitantes. Dentro del plan de modernización del país, la construcción de emblemáticos edificios públicos era una tarea fundamental. Así, se dispuso la construcción del Palacio Federal Legislativo, que fue concluido en su primera etapa en 1873. Se divulgó también la Constitución de 1874, que establecía aspectos importantes como la sustitución del voto secreto por el voto público y firmado, la reducción de periodo presidencial a 2 años de ejercicio, la no reelección del presidente de la República en sucesión por cualquiera de sus familiares y una nueva división político-territorial de la República. Durante este primer periodo de Guzmán Blanco se crearon edificios oficiales y obras de servicios, tales como el Capitolio Federal, el Acueducto de Caracas, la Plaza Bolívar y la Estatua Ecuestre del Libertador. Crea el registro civil, acción que le dio al Estado la responsabilidad de llevar el registro de los nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones acontecidas en la nación. Y se establece el Código Civil, que oficializa el marco jurídico venezolano en lo referente a derechos, deberes y sanciones civiles. Se imponen las grandes fiestas y los exuberantes banquetes dentro del sector dominante. Igualmente, la moda parísima se vuelve referente para la confección de la ropa masculina y femenina. Empiezan a conmemorarse las fechas patrias, como el 19 de abril, el 5 de julio y el nacimiento de Simón Bolívar. Se implanta la celebración del fin de año, el 31 de diciembre, con las últimas campanadas con el cañonazo. En el aspecto económico, se trata la meta de restablecer la actividad agropecuaria para dar a la economía un enfoque ajustado a las nuevas características de las relaciones internacionales, las cuales se enmarcaron dentro de un sistema capitalista mundial que se encontraba en vías de desarrollo. Se modifica el sistema de aranceles, concentrando los ingresos en el poder central. Crea la compañía de crédito destinada a proporcionar préstamos al gobierno para la construcción de infraestructuras y al buen manejo de los recursos, y organiza la hacienda pública. La producción agrícola, la pesca, las minas, el comercio exterior e interior y en general. Todas las actividades económicas experimentaron un notable progreso en comparación con la precaria situación en que se encontraban a raíz de la Guerra Federal. Quinquenio 1879-1884. La centralización política se acentúa en este periodo. Crea e implanta como moneda oficial el bolívar en 1879, moneda que sigue vigente en el país. Se observa un crecimiento de las inversiones extranjeras en el país que permitieron los recursos de capital, humanos y tecnológicos necesarios para impulsar el desarrollo nacional. En 1880, la expansión del sistema de comunicaciones se convirtió en uno de los servicios más importantes que facilitaba el Estado a los ciudadanos. Existían estaciones de telégrafos en Caracas, La Guaira, Petare, Los Teques, entre otras ciudades. La empresa norteamericana Intercontinental Telephone Company se hizo muy popular al realizar pruebas de telefonía en el país y fue inaugurada la primera línea telefónica para 1883. Se establece también la Constitución de 1881, nombrada como la Suiza, donde se consagra la creación del Consejo Federal, integrado por un diputado y un senador por estado, escogidos por el Congreso, y será este Consejo el que elegirá al presidente de la República, con la que reforma constitucional elimina el voto directo para elegir el primer magistrado. Se declara el tema Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional de Venezuela, obra escrita por Vicente Salies y música de Juan José Landaeta. Se realiza el segundo censo de población en 1881, donde Venezuela cuenta con 2.075.245 habitantes. Se inaugura el Teatro Municipal de Caracas, fundado en 1881, bautizado con el nombre de Teatro Guzmán Blanco, y el Teatro Baral en Maracaibo, además de construir la Basílica de Santa Ana y Santa Teresa, y el Templo de la Santa Capilla. Crea el Colegio de Abogados de la República y funda la solamente Academia Venezolana de la Lengua. Otro acontecimiento a destacar fue la celebración del primer centenario del natalicio del libertador Simón Bolívar en 1883, que fue ocasión para que la mayoría de las naciones hispanoamericanas y otros estados enviaran sus representantes a los festejos, exposiciones y actos. Se construyen varias vías férreas en el país, como Caracas-La Guaira en 1883,
para la distribución de materia prima. Fueron en total 957 kilómetros de vías férreas construidas por Guzmán. En 1977 funda el Banco de Caracas y en su segundo periodo anexan los bancos de Maracaibo en 1882, el Comercial de Venezuela en 1883 y el de Carabobo en 1884. Guzmán Blanco establece nuevas medidas económicas favorables, como la eliminación del comercio intermediario sostenido con las Antillas y la proposición de libre cambio, y el establecimiento del proteccionismo. La minería tuvo un auge importante ya que centralizó la administración de los recursos mineros. El cobre y el oro incrementaron su producción con el desarrollo de los ferrocarriles. Bienio o aclamación en 1886 hasta 1888. Para 1886 hay un severo control sobre la libertad de prensa, llegando a clausurar el periódico La Conciencia Pública. Esto ocasionó un hondo malestar en la población, dando inicio a una campaña conocida como la aclamación, para que Guzmán Blanco volviera a la presidencia de la República. La aclamación nacional fue asistida por grupos de estudiantes, hombres intelectuales, empresarios y el sector político y militar del país, además de estar reforzada por la posición política de la prensa de la época, con una incesante propaganda a favor del regreso de Guzmán al mando de la dirección del país, propaganda liderada por el órgano periodístico guzmancista llamado La Opinión Nacional. Su regreso coincide con el mejoramiento de la actividad económica y con el aumento de valor de los títulos de la deuda pública, circunstancias que aprovechan para presentarse como superdotado en la solución de los problemas surgidos durante el mandato de Joaquín Crespo. En el bienio de Antonio Guzmán Blanco, Venezuela enfrentaría la invasión de territorio de Esequibo por parte de Inglaterra. Las relaciones diplomáticas entre Venezuela e Inglaterra se rompen durante este tiempo y crea el nuevo territorio delta en la región de las Bocas del Orinoco, para evitar que Inglaterra siguiera despojando territorio que usarían para ampliar aún más la superficie de la Guayana. Inauguración de la Casa de la Moneda o Cuño de Caracas en 1886. Se observaba un contraste social entre la opulencia de una minoría y una profunda miseria de la minoría. Enfrentar una nueva generación de intelectuales y de jóvenes estudiantes, quienes organizaron una fuerte oposición a su gobierno hasta el punto de obligarlo a retirarse antes de terminar su mandato. Venezuela y del poder se dedicó a escribir sus memorias y entre 1890 y 1896 publicó varios folletos sobre la cuestión de límites, especialmente los de Guayana. En 1894 son publicados en París sus libros En defensa de la causa liberal y Muerte del general Ezequiel Zamora. Sus últimos años transcurrieron en París, donde murió en julio de 1899. Antonio Guzmán Blanco es tradicionalmente considerado en la historiografía venezolana como el más notorio ejemplo del autócrata ilustrado en el país. Fue un gobernante efectivo que promovió el progreso del país en materia económica, educativa y política, con una labor civilizadora y modernizadora de una Venezuela rural y abatida por los estragos causados por la Guerra Federal y las diferentes revoluciones. Además logró posicionar a una Venezuela rural en el escenario internacional de su tiempo,